Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de Cineclubing. Hoy os traemos un especial dedicado a James Bond, al agente 007, pero centrado en la era de Daniel Craig. Se trata de una etapa de 5 películas donde el actor Daniel Craig interpretó al famoso agente 007. Vamos a comentar cada una de estas películas y vamos a entrar en profundidad en lo que ha significado esta era tan importante en una de las franquicias más importantes del cine. Si por algo se caracteriza la era de Daniel Craig, ha sido claramente por un intento de humanizar al personaje de James Bond, de volverlo más realista, siempre entre comillas, más anclado al mundo real, más con los pies en el suelo. Hay que tener en cuenta que veníamos de la etapa de Pierce Brosnan, que terminaba con Muere otro día. Muere otro día, que era del año 2002. Si recordáis, pues era una película donde ya teníamos coches invisibles, donde teníamos un satélite que perseguía a James Bond con un rayo láser. Ya se había llegado al tope, digamos, de lo fantástico. Se había saltado el tiburón, si lo queréis, que es una expresión que se utiliza en estos casos. Es curioso porque antes había pasado ya con Moonraker. Se empezaba con un James Bond, dentro de lo que cabe, muy apegado al suelo. En el caso de la etapa Roger Moore, pues era con Live and Let Die, con Vive y Deja Morir, hasta que progresivamente se va haciendo más espectacular, hasta que ya no saben qué hacer y directamente se van con James Bond al espacio y con batallas de rayos láser, etc. Como ya no se puede ir más allá de eso, tienen que volver otra vez a ese James Bond más realista, siempre con muchas comillas. Y en el caso de Roger Moore, pues se volvió, como ya no se podía ya saltar más el tiburón, se volvió a un James Bond más apegado al suelo, al mundo real, con Solo para sus ojos, que era una película de espías de lo más clásica y de lo más estimable. Aquí ocurre un poco lo mismo. En el mundo de fantasía, al final, que habita James Bond, pues después de Muere otro día no se podía ir más allá. Así que, ¿qué hacemos? Pues tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver a las raíces. ¿Qué podemos hacer? Después de darle muchas vueltas y tras 4 años, Muere otro día era de 2002, pasan 4 años hasta que se termina y se estrena Casino Royale. Se le dio muchas vueltas, no encontraban una historia que llevar a cabo. Quentin Tarantino incluso se postuló como director y él fue quien tuvo la idea de Casino Royale. Él dijo que estaría muy encantado y muy dispuesto de dirigir una película de James Bond y que le encantaría hacer una versión de Casino Royale. Y curiosamente, poco después de soltar públicamente Tarantino esta idea, los productores, que llevaban, como decimos, varios años dándole vueltas al tema, se desmarcan diciendo que hay un reboot de la saga, que se empieza de nuevo con otro actor y con la historia original de Ian Fleming, Casino Royale, que recordemos era la primera novela sobre James Bond. Los productores nunca admitieron y nunca reconocieron que la idea era de Tarantino. Ellos afirman y juran y perjuran que llegaron a esta decisión por su lado, y Tarantino por su parte dice que por lo menos deberían ser agradecidos y darle las gracias, que no pasa nada, que él no les va a cobrar. Pierce Brosnan iba a interpretar a James Bond porque por contrato seguía teniendo una película más, pero se subió muy a la parra, se descolgó diciendo que quería $30 millones más porcentaje de taquilla, y los productores dijeron que ya le pareció excesivo, esto unido a que Pierce Brosnan tenía ya una edad, tenía 53 años, así que aprovecharon estas exigencias para decirle adiós, muy buenas, gracias por tu servicio, y de esta manera de una manera poco ceremoniosa, salió Pierce Brosnan
de la etapa Bond. Y entra, como todos sabemos, Daniel Craig, una elección un tanto polémica en sus inicios. Los productores habían visto a Daniel Craig en la película Layer Cake, Crimen Organizado, era su título en España, quiero recordar. En dicha película habían visto a Daniel Craig con un smoking y les pareció que le sentaba muy bien, que daba muy bien el pego y, como siempre, compitiendo con otros muchos candidatos, se hablaba ya de Henry Cavill. En el año 2006 se hablaba de Cavill para James Bond, pero entonces fue considerado demasiado joven, cosa que ha pasado otras veces con otros candidatos. Al final, no exento de polémica, por su físico un poco más duro, un poco alejado de la imagen de James Bond de los libros, que quizá Sean Connery y Pierce Brosnan eran los que más encajaban en esa descripción, pero el caso es que ahí estaba Daniel Craig para protagonizar Casino Royale, adaptación directa. Es la primera vez que una película de James Bond adapta una novela prácticamente entera. La película tiene muchas más cosas que la novela, porque la novela, si la habéis leído o si sabéis algo de la novela, prácticamente es la partida de póker. Y eso es la novela, básicamente. Entonces la película pues tenía que tener un primer acto con esa persecución tan espectacular, ¿verdad?, de parkour, luego todo un tercer acto bastante largo. Es la novela adaptada entera, pero con mucho más añadidos. Pero básicamente los elementos de la novela de Ian Fleming, con Vesper Lynd, interpretada maravillosamente por Eva Green, el villano, Le Chiffre, todo eso está ahí. Hombre, Le Chiffre era una persona, era otro tipo de villano físicamente, era una persona obesa, no era como Matt Mikkelsen, que es otro tipo, es otro físico, ¿no? Le Chiffre era más bien como Orson Welles, como el Orson Welles de Casino Royale del 67, porque recordemos que Casino Royale fue adaptada en el año 67 una versión cómica, ¿verdad? Una versión paródica con David Niven, con Peter Sellers, con Orson Welles como Le Chiffre. Aquí está Matt Mikkelsen maravillosamente, el reparto estupendo, como decimos, con Eva Green. Tenemos a también Giancarlo Giannini, tenemos a Isa de Bancolé, tenemos también a Judi Dench, que vuelve, a pesar de ser un reboot, porque aquí, recordemos, James Bond no tiene todavía su categoría de 00, es un agente que está empezando, pero, sin embargo, hay aquí un elemento un poco extraño, que es, hay un reboot, pero mantenemos a Judi Dench como M, que, recordemos, pues fue M durante toda la etapa de Pierce Brosnan. La película la dirige Martin Campbell, que había hecho GoldenEye, yo creo que sin discusión la mejor de la etapa de Pierce Brosnan, que era una etapa donde el actor tuvo mucho consenso, pero las películas pues quizás no estuvieron a la altura. Y aquí hizo un trabajo espectacular. Martin Campbell es un director muy clásico, un director que no tiene grandes señas de autor, pero es lo que se decía antes, un artesano, pero esto dicho como un cumplido. Director de la máscara del zorro con Antonio Banderas, director de películas de acción, luego ha hecho películas de acción también bastante estimables, sabe dirigir muy bien la acción, como demostró GoldenEye, y aquí pues probablemente sea su mejor trabajo. En esta película, pues James Bond llega a ser el agente 00 que conocemos o que hemos conocido durante toda la serie. Es una historia de orígenes. Hay mucho en esta película de Batman Begins, de Christopher Nolan. Esta sería un Bond Begins. Se haría todo el origen de James Bond. Cómo James Bond llegó a ser James Bond. Es como casi cómo va adquiriendo los objetos de un superhéroe, ¿no? Cómo logra el smoking, cómo consigue el coche, el Aston Martin. De eso trata esta película, básicamente. Además de Judi Dench, vuelve David Arnold, con lo cual todavía tenemos algunas conexiones con la anterior etapa. David Arnold, maravilloso músico, que desde El Mañana Nunca Muere venía musicalizando la saga con grandes resultados, con mucha herencia de John Barry, pero actualizando un poco el legado de John Barry, metiendo electrónica. Aquí vuelve a ser más clásico,
tenía ya mucha electrónica en Muere otro día, pasó exactamente igual, cada vez le iba añadiendo más electrónica, pero aquí vuelve, al igual que la película, un poquito a lo básico. Una banda sonora muy clásica, una canción estupenda, coescrita con Chris Cornell, acompañando unos títulos de crédito muy bonitos, de los más bonitos de la serie, diseñados como en casi toda la etapa de Daniel Craig por Daniel Kleinman. Y tenemos también un guión que Paul Haggis remató y realmente los resultados creo que son estupendos. Al final no deja de ser una humanización de James Bond. Se eliminan los elementos fantásticos. Aquí no tenemos a Q, no tenemos gadgets de ningún tipo. Tenemos a Aston Martin, eso sí. Pero es un James Bond despojado absolutamente de todo. Esta película fue muy celebrada por los fans. Tiene un 8, una puntuación de 8 sobre 10 en IMDb y un 94 en Rotten Tomatoes. Y yo creo, sin adelantarnos mucho, que estamos ante una de las mejores películas, no ya de la etapa de Daniel Craig, sino una de las mejores películas de toda la serie de James Bond. 2 años después, un intervalo bastante corto para lo que estamos acostumbrados últimamente, llegamos a Quantum of Solace. Por primera vez en toda la serie de James Bond tenemos una secuela directa de la anterior. Todas las películas de James Bond hasta este momento eran historias autoconclusivas, aunque se repetían villanos como Blofeld o Spectra. Tú podías ver cualquier película de James Bond de manera independiente de las demás, sea cual sea la etapa y sea cual sea el actor. Aquí no, aquí Quantum of Solace no la puedes ver de manera independiente, tienes que ver antes Casino Royale. De hecho, empieza la película en el mismo punto donde termina Casino Royale. Para esta película se llamó o se eligió un director un poco extraño, que era Mark Foster, y un poco extraño porque es un director que era un director de películas independientes y realmente pareció una elección un poco extraña para James Bond. Aquí seguimos por supuesto esta línea realista de la primera, pero tenemos una clarísima aproximación al cine de Jason Bourne, a las películas de Jason Bourne que estaban tan de moda. Entonces aquí tenemos mucha acción, muy frenética, tenemos alguna persecución interesante como la del principio, pero hay un montaje un poco demasiado frenético para lo que era un clasicismo que habíamos tenido durante tantos años. También hay una cierta pérdida de identidad de los iconos. E incluso en la primera teníamos ese smoking, teníamos ese martini, teníamos esos casinos. Aquí, bueno, es una película de acción que es estimable, es una película entretenida, pero se pierde la identidad realmente de lo que es James Bond y se pierden todos los iconos de la tradición bondiana. Es una película menor, no es tan mala la película como se dijo en sus inicios. Lo que se puede decir es que es poco James Bond esta película. De hecho, revisada esta película posteriormente, yo creo que ha ganado con el tiempo la ha puesto en su sitio. Yo creo que es mejor que otras de las películas de Daniel Craig, que vamos a hablar después. Es una película que ha podido ganar, pero no deja de ser, como decimos, una entrada menor. Es la película más corta de toda la serie. Es una película que sabe a poco. Tiene unos títulos de créditos que son también bastante flojos. Incomprensiblemente, Daniel Kleinman, que había hecho unos títulos maravillosos en la etapa Brosnan, en Casino Royale, en las siguientes, aquí no se le llamó o estaba ocupado, no lo hace él y se nota. También yo creo que esta película tiene la peor canción, un poco rivalizando con la de Madonna de Muere otro día, aunque yo creo honestamente que esta es casi peor. Una canción interpretada por Alicia Keys y Jack White deja mucho que desear, no tiene ningún elemento. La canción de James Bond puede ser una canción de cualquier otra película y eso es lo peor que se puede decir. No tiene realmente ese soniquete